Ayer que me atonté, prometo ya no inventarme ejercicios porque luego me atonto. Se hackeó. Lo que estaban haciendo sí estaba bien. ¿Hasta qué parte? ¿Se acuerdan que sacaron 2 valores? Sí. Ajá. Y luego iban a sacar otros 2 valores, que eran S1 y S2. Pero nos trabamos con esta cosa. Ay, no, era A1 al cubo más A2 al cuadrado, ¿verdad? Ajá. O algo así. Algo así, ajá. Ok. Esto tiene que ser imaginario. Bueno, siendo más específica. ¿Es inexacto? Esto tiene que ser un complejo. ¿Cómo que complejo, maestra? Va a quedar con una parte real y una parte imaginaria. Ok. Porque si se acuerdan, el valor completo era más menos R o S o Q, no me acuerdo. Pero había otro valor aquí. Y a esto le sacaba el cuadrado. Entonces, esta parte de aquí, como me va a quedar real, lo convierte en un complejo. Maestra, pero esto fue en el único ejercicio que hicimos, ¿no? Sí. No No sé vamos a llegar a la solución. Porque saben, o no tanto que sepan, ¿han trabajado con números imaginarios y complejos? Más o menos. Con I, uno Ajá. I, uno menos I, ajá. Más o Como menos me esto acuerdo. involucra raíz, sí está un poco complicado. Si sí les interesa, hacemos el sábado como un mini cursito y ya les explico bien esta parte. Porque explicarla ahorita, mejor hay que enfocarnos en la materia, que por sí tenemos el tiempo súper contado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Maestra, ¿y va a haber examen el viernes y sábado también? Ustedes digan, de que va a haber un examen de cálculo y un examen de álgebra, los va a haber. Ustedes digan qué día lo quieren. Pues también, ¿no? El sábado y el viernes. Ok. No sé qué opinan los demás. Sí, es lo que estamos diciendo también Yo nosotros. opino lo mismo, como la otra vez. Ya mañana, bueno, de hecho lo podríamos dejar desde ahorita. ¿Les parece si nos quedamos con los mismos horarios? El del sábado a las 4. Y el del viernes como a las 5 era. Ajá. Sí, Bueno, está el del excelente. viernes revisen bien que no vayan a tener otro examen o algo y me avisan. Creo que no. A esa hora creo que no. No, tenemos nada más uno de orgánica el jueves. Y en la programación, ustedes ya lo tuvieron, ¿verdad? Sí, hijo, que pues. Nosotros no. Entonces, pues así queda tentativamente sábado a las 4 y viernes a las 5. Ya nada más hay que confirmar con sus otros 3 compañeros. No, ok. Yo digo que sí pueden. Pues sí quedamos la vez pasada, pues ya sí que quedarnos para no tener confusiones. Es que acuérdense que los maestros de repente cambiamos reglas. Ay. Ok, bueno, esa era la primera parte de lo de ayer. Okay. La otra parte es organizar bien las ideas. Si se acuerdan, había 2 cosas importantes que les dije. ¿Cuál eran? ¿Qué me decía los puntos críticos? ¿Cómo encontraba los puntos críticos? Derivando. Y la otra era mis reglas de la segunda derivada, ¿cierto? Mi criterio. Ok. Tenemos ese concepto, pero ahora, ¿por qué ese concepto funciona? Porque es la razón de cambio. ¿Pero por qué? Buena pregunta. Porque equivale a lo mismo a lo primero, ¿no? Se me fue el internet y ya no supe qué pasó. Big Chale. Pues aparentemente nada muy, muy importante. Apenas vamos a empezar. Bueno. Ok. Primero, quiero que chequemos 2 teoremas. Están sumamente sencillos. El primero es el teorema de Rolle.
Que aquí lo único que me dice es que si yo tengo dos puntos y la función en esos puntos son iguales, entonces forzosamente tiene que haber una derivada que me dé 0, de un valor que me dé 0. Y ese valor tiene que estar forzosamente en el intervalo de A a B. ¿Se entiende esta parte? ¿Cómo? ¿Qué es lo de la derivada ahí? O sea, ese no lo entendí. Ok, yo tengo en mi eje de las X, yo tengo 2 puntos. Uno es A y uno es B. Si estos son iguales, sin importar en qué parte de mi eje de las Y esté, forzosamente tiene que haber una derivada que me dé 0. Ok. Ya sea arriba o abajo. Es decir, tiene que haber un punto crítico. Entonces dice que si tengo 2 puntos y la función de esos puntos son iguales, Ajá, tiene que haber un punto 0, o sea, que llegue a 0. una derivada. O sea, va a haber Tiene un que... mínimo o un máximo. Ok. Entonces le pongo, tiene que haber una derivada igual a 0. Ujú. Un punto crítico es cuando una derivada vale 0, ¿no, maestra? Ese es Sí. el punto crítico. Ok. Punto crítico. La presentación hoy la subo a la plataforma junto con los videos. Anoche me quedé sin internet. Ok. Por eso no la he subido. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí. De este teorema sale otro teorema, que es el teorema del valor medio. Este de aquí, espero que se les haga muy familiar, ¿cierto? Pues sí, era lo que hacíamos, ¿no? Exactamente. ¿No es lo que estábamos haciendo ya? No, es la definición de derivada, ¿no, maestra? La derivada. Sí. Ah, no, ya. Aquí, Sí. si se acuerdan, cuando yo usaba valores, bueno, no se los voy a explicar yo. Uf. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. No. Sí, o sea, sí, pues, pero ¿por qué no lo explico? ¿Alguien puede leer eso en voz alta? Yo, A ver. el teorema del valor medio. Si pensamos en el número función de b menos función de a entre b menos a como el cambio promedio de f en a, b y f' c como el cambio instantáneo, el teorema del valor medio dice que en algún punto interior el cambio instantáneo debe ser igual al cambio promedio sobre todo el intervalo. ¿Qué entendieron con eso? Nada. ¿Que tiene que haber relación? Menos O los ñoshi. puntos es igual a la derivada. En algún punto vale 0, o sea que en un punto debe tener un punto crítico. O sea, si son iguales, debe de tener un punto crítico, ¿no? Así es. Lo que ¿Cómo? me está diciendo, aquí, si se fijan, está hablando de promedio, ¿cierto? Ajá. Ajá. Entonces me está diciendo que si yo tengo algo así, donde esto es A, esto es B, yo puedo sacar el promedio de qué pasa en este intervalo, ¿cierto? Y me está asegurando que va a haber un punto C dentro de ese intervalo, sin importar qué, que sea el promedio general. Es decir, algo que me está calculando rangos grandes, donde el promedio no es exacto, va a haber un punto donde me dé el promedio general de ese intervalo.
Y obviamente esta C no necesariamente tiene que estar en medio. Puede estar aquí o puede estar aquí, dependiendo Los de puntos. cómo quede mi curva. Por ejemplo, si tengo esta curva, si nos acordamos un poquito de estadística, mi punto intermedio estaría aquí, ¿cierto? Y este lado va a ser igual a este lado. A eso se refiere este teorema. Ok. Aquí en cálculo, chicos, no nos vamos a meter en demostraciones, pero sí podemos comprobar ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia de demostrar y comprobar? Que uno es para todos los casos. ¿Qué es la demostración? La comprobación es nada más con casos aislados. Como ya estamos hablando de un teorema, este teorema ya está demostrado por alguien más. Así que la comprobación nada más sirve para darte una idea de qué es lo que está pasando. Yo tengo esta función, ¿cierto? Ujú. Ahora sí, como parte algebraica de la que se tienen que acordar. Ahora sí vamos a hacer división sintética. Yay. Vamos a encontrar en qué valores esta función se hace cero. Recordemos, la función sintética, lo primero que tengo que hacer es escribir todos los coeficientes, ¿cierto? Ujú. Vamos a escribir 1 menos 3. Luego, ¿cuál seguiría? 0. 0 y 4. ¿Dudas de por qué el 0? Sí. Sí. Porque aquí, acuérdense que hay un más 0x. ¿Sí? Sí. Maestra, aquí estamos haciendo el primer teorema. Bueno, ahorita todavía no empezamos con los teoremas. Ahorita lo que quiero encontrar son ceros. Ahorita que haga la gráfica van a entender por qué o para qué quiero ese cero. Ok, vamos a tomar el valor de menos 2. ¿Por qué el menos 2? Porque yo quise. Voy a bajar el 1 y voy a empezar a multiplicar. 1 por menos 2. Y la suma me da menos 5. ¿Cierto? Sí. Menos 5. No. Perdón, menos más 10. Me queda 10. Aquí ya veo que no va a cumplir, ¿cierto? Ujú. Sí, es cierto. Vamos a tomar otro valor. El 2 positivo. Otra vez tengo el 1. 1 por 2. 2. Menos 3 Sí, Menos 1. por 2. Menos 2. Menos Más 0. 0. 2 por 2. Menos 4 más 4. 0. Sí da. Recordemos nada más. Sé que va a funcionar cuando esto sea 0. Maestra, pero a ver, ¿lo podemos volver a hacer? Es que yo no sé cómo hacer eso. O sea, más o menos tengo una idea, pero me perdí. Ok, voy a borrar otra vez. O sea, sí sé que el 2 se tomó porque usted quiso, es porque sí. Se baja el 1. Ok. 1 por 2. 2. Se va a escribir aquí. 2 menos 3. Menos 1.
Otra vez voy a hacer el mismo proceso. Menos 1 por 2, Menos 2. menos 2 más 0. Menos 2. Repito el proceso. Menos 2 por 2. 2. Pero, ¿positivo o negativo? Negativo, menos por más. Ya. Menos 2 por 2, menos 4. Más 4. ¿Cómo se llama esto, maestra? División sintética. O sea, el objetivo de esto es que al final el monumento nos dé cero, ¿no? ¿O cómo sabemos que Así es? es. Es una división. Entonces, para saber que algo dividido entre algo da exacto, ¿cuánto tiene que ser el residuo? 0. Y bajamos el grado, ¿no? Así es. Los valores que me están dando ahí van a ser mis coordenadas. Digo, mis coordenadas, no mis coeficientes, Ajá. con un grado menor. Y mi resultado va a estar expresado como x igual a eso. O sea, x cuadrada menos x menos 2. Perdón, mi computadora se estaba quedando sin batería. Me va a quedar x cuadrada Menos x menos 2 menos x menos 2. igual a x. ¿Es con un grado menos? Sí, porque el resultado de esta división es x igual a 2. Siempre se hace eso. Sí. Ahí lo estás factorizando. Ahora, si se fijan, esto ya se puede factorizar, ¿no? De manera directa, no es necesario hacer división sintética. Sí, sería x menos 2 por x más 1 igual a 0, ¿no? Ajá. Maestra, pero ¿por qué no pusimos x cuadrada menos 3x? ¿Cómo que menos 3? No, porque ahora los coeficientes van a ser estos. Ah, ya, olvídalo. Entendí. Y de hecho, este x igual a 2 es x menos 2. Y ahí está ya factorizado en los tres, ¿cómo se llama? En sus tres cruces o ceros. ¿De dónde salió el otro ítem? De aquí. Oye, entonces, el x cuadrada menos x menos 2, eso sale de nuestros resultados aquí. Sí, de hecho, nada más como un comparativo. Esto es como si yo dividiera x cúbica menos 3x cuadrada más 4 entre x menos 2. ¿Sí? Okay. Esto que está aquí va a ser mi resultado. X cuadrada menos x menos 2. Y esto de aquí va a ser mi residuo. Ok, entonces ahí estamos eliminando el x cúbico. Ajá. Estamos factorizando una x. Ok. Gracias. Y esto se puede representar como x menos 2 al cuadrado, x más 1, ¿cierto? Sí. Es decir, aquí va a quedar un menos 1 y aquí va a quedar un 2, ¿verdad? Ok, ahora sí, relacionándolo con los teoremas, primero con el de... ¿cómo se llama? Bueno, con el primer teorema que vimos. Aquí yo tengo que f de A es igual a f de B, ¿verdad? Es decir, f menos 1 es igual a f2. Y esto es igual a 0. ¿Sí?
Sí. Porque como tienen el mismo valor en y, o sea, no existe la derivada es igual a cero. Ajá. Ok. ¿Puedo borrar? Entonces el resultado de eso siempre va a ser igual a cero, pues. Maestra, yo no entendí eso De la último. factorización sí, porque es lo que estamos buscando. Ok. Maestra, Ajá. yo no entendí eso último que hizo de f menos 1 igual a f menos 2. Eso sale de aquí, directamente. Pero ahí, ¿cómo se relaciona el teorema? Ah, apenas vamos a eso. ¿Ya puedo borrar? Es que ya no tengo espacio. Sí. Sí. No, espere. Yo tengo una duda. Ajá. Los puntos, el -1 y el 2 salieron por, o sea, nuestra respuesta de x menos 2 al cuadrado y x más 1. Ajá. Pero, Acuérdense que desde aquí arriba esto es igual a 0. ajá, Por eso yo sé que la función en ese punto es igual a 0. sí, pero, o sea, teníamos 3 paréntesis. Lo que hicimos fue juntar el x menos 2 con Es el que otro. es lo mismo, ¿están de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero eso no es mi pregunta. Ah, perdón. O sea, ahí o sea, los dos números son iguales, pero si tuviéramos 3 números diferentes, ¿qué se hace? Tengo 3 puntos. O sea, por ejemplo, si en lugar de salir negativo hubiera salido positivo, Ajá, por ejemplo. aquí tengo otro punto. Es decir, mi función va a cruzar en el eje de las X en ese punto. Ok. Maestra. Eu. Pero yo no entiendo esto. ¿De dónde sale? Se supone que estamos factorizando. Ajá. Pero ¿por qué? Si es una X cuadrada, porque tengo 3X. No, esto de aquí, esta parte nada más, es la factorización de aquí. Y este es esta factorización. Ah, o sea, si aquí hubiera sido menos, aquí sería más. Así es. Porque esto lo estoy igualando a 0. Maestra, X más 2 es Ah. igual a 0. Ok. maestra, Ajá. ¿tenemos que poner esa aparte? ¿Cuál? No entendí la pregunta. El x más 2 igual a 0 que acabamos de hacer, lo tenemos que poner con la otra factorización. Sí, lo que pasa es que acuérdense que yo lo que estoy factorizando es esto. Ah, ok. Entonces, acuérdense que si es grado 3, tienen que salirme 3 factores lineales o n factores y algún factor repetido. Ok. Pero, Entonces nos van a dar como este valor es lo que sacamos aquí de esto de aquí. Y sí, de aquí nosotros lo factorizamos y nos queda este valor de aquí. así es. Y este valor de aquí es el mismo que aquí, o sea, lo sacamos de aquí, ¿no? No, No. ese lo sacamos de acá arriba. Sigue la flecha rosita o moradita o color que sea. Ah, ok, o sea, que x es igual a 2, entonces ya, eso es todo, pues con ese valor en sí no hacemos nada, ¿no? Con el x menos 2, con este no hacemos nada. O sea, Sí, es que ese nada más está multiplicando y lo agregamos. o sea, es x menos 2, 2 y ya, o sea, ya acaba. Ajá, Ok. Maestra, entonces nada más sería el x igual a 2, igualarlo a 0 y meterlo en la factorización, ¿no? ajá, sí. Ok. Ahora sí puedo borrar. Maestra, entonces hicimos Ay, lo de los ceros para sacar nuestros puntos. o sea, ahí lo único que estoy haciendo es buscando 2 valores que tengan el mismo valor de la función. ¿Por qué 0? Porque es el más sencillo. ¿Pude haber sacado igual a 1? Sí, pude haber sacado igual a 1, pero si se fijan ya esa ecuación se complica un poquito más. Y acuérdense que en matemáticas siempre buscamos facilitarnos, no complicarnos. Entonces borro todo y me regreso. Ok. Entonces teníamos una gráfica que decía que esto era -1
y 2, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, el teorema que dice que si yo tengo dos valores donde la función son iguales, existe un C donde la derivada es igual a 0, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fácil. Derivo esto y lo igualo a 0. Ok. 3x cuadrada menos 6x igual a 0, ¿cierto? Esto es fácil de resolver. Factorizo una x y me queda x por 3x menos 6 es igual a 0. Mi primera x es igual a 0 y mi segunda x a qué es igual. ¿A 2? ¿Sí? Y estos dos valores pertenecen a mi intervalo entre el menos 1 y el 2. ¿Cómo supo que la x1 valía 0? Porque cuando tengo una multiplicación, para que el resultado de esa multiplicación sea 0, o este es igual a 0, o esto es igual a 0. Ay, no. Ok, Entonces, entonces... hago las ecuaciones en forma separada. X igual a 0 o Ujú. 3x menos 6 es igual a 0. Despejo la x y me queda que x es igual a 6 entre 3, que es igual a 2. Es la otra, ¿no? Ajá. Entonces, ya tengo estos dos valores. Ok. Y con eso queda comprobado que por lo menos en este caso, sí cumple el teorema, ¿cierto? Aquí está el 0 y aquí está el 2. O sea, entonces ese es como otro modo de hacerlo, ¿no, maestra? Nada más estoy comprobando. O sea, no es Y no podemos modo, hacer, estoy viendo que eso sí cumple. y no podemos hacerlo así como directamente sin tener que hacer la división sintética de lo que lo hicimos antes. ¿Cómo vas a encontrar el menos 1 y el 2? ¿Cómo vas a saber que esos números, su función es la misma? Buena pregunta. Maestra. Ah, bueno, no, mentira. No me digas mentiras. No, no, es que yo iba a decir algo, pero no. No, mentira. Ok, ¿dudas? Pues entonces, oiga, esa E que puso ahí después de la... Pertenece. Gracias. O sea, ahí lo que dice es que x1 y x2 pertenecen al intervalo que va desde menos 1 a 2, tomando los extremos. All right. Maestra, ¿y cómo hizo el despeje ahí de para que X valiera 2? O sea, ¿cómo? El 6 que está restando lo paso sumando y el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Pero nunca puso, o sea, el valor de 0, ¿no? Dentro de la función. ¿Cómo que dentro de la función? O sea, solamente lo igualó a 0 y ya. Sí. Es esto de aquí. Tomó los dos puntos, no maestra, como independientes. No es que los tome como independientes, es la regla. Ok. Para que la multiplicación de dos números sean iguales a 0, o uno es 0 o el otro es 0. Ok. Ah, ok. Entonces, en ese siempre alguno va a ser 0. En este teorema. El teorema de valor medio, ¿verdad? No, este es el de Belles, no. ¿El de Roll? Ajá. Perdón, se me olvidó. Roll. Sí, Roll. Se me olvidan las palabras. Entonces el de Roll dice que uno tiene que a fuerza ser 0. Sí. O sea, me dice que si dos funciones
más bien, dos valores de X tienen la misma función, forzosamente tiene que haber un máximo y un mínimo. Ujú. Eso es lo que me dice este teorema. Solo que tiene que haber una derivada que vale 0. Y si se fijan, de aquí surge el mismo teorema del punto medio, ¿cierto? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Qué era lo que me decía el punto medio? Que tiene que ver un promedio general, o sea, C. En el interior de esos dos puntos se va a encontrar el promedio, ¿no? No sé. Así es. Tomando este mismo ejemplo, me dice que F2 menos F menos 1 entre 2 menos 1 va a haber un mínimo, pero si se fijan dice mínimo, un valor en C que me dé el promedio general. Y aquí lo tengo, ¿cierto? Donde es C son estos. Y también pertenecen al intervalo. ¿Por qué? Porque aquí 0 menos 0, 0 entre 3 es igual a 0. La derivada en 0 va a ser 0. La derivada en 2 va a ser 0. ¿Pero por qué le puso 0 arriba? O sea, ¿por qué 0 entre... Porque la función de 2 es 0, ¿no? Ya habíamos llegado a esa conclusión. ¿Qué? Desde acá arriba yo sé que la función de menos 1 es 0 y la función de 2 es 0. Ah, pues sí. ¿Cierto? Pero esto se ve como que demasiado obvio, ¿no? Ujú. Vamos agrandando nuestro intervalo. A ver si alcanzo a hacerlo en estos 5 minutos. Vamos a tomar ahora, en lugar de esos puntos, vamos a tomar uno que estén por fuera de los valores que ya había encontrado. Pongámosle menos 2 y 3. ¿Sí? Entonces yo tengo que la función de 3 menos la función de menos 2 entre 3 menos menos 2. ¿Cuánto es la función de 3? 0. Sustituyendo los valores aquí, voy a tener 27 menos 27 más 4, ¿cierto? Y ahora, sustituyendo con el menos 2, me va a quedar menos 2 al cubo, menos 8. Luego 2 al cuadrado es 4 por 3, menos 12, más 4. ¿Esto cuánto me da? Menos 12. ¿Menos 12 o menos 16? Y 3 menos menos 2 me va a dar 5, ¿cierto? Maestra, pero si le sumo... Ah, sí. Que pensé que el otro era 4. Entonces me va a quedar 4. Si yo mi derivada, que era... ¿Cuál era la derivada? 3x cuadrada menos 6x igual a 4. ¿Sí? Sí. Entonces 4 sería mi punto medio. No, es mi promedio. Ah, bueno, sería C, ¿no? Ajá. No, Ok. es mi función de C.
O sea, es mi promedio. Yo lo que necesito es encontrar C. Pero Al 4 no se resolver, debería eliminar. ¿Eu? 4 no se debería eliminar. ¿Por qué se elimina? Pues no, si le sacas la derivada de 0, ¿no? ¿Pero qué derivada de 0? O sea, yo Derivada de saqué la 4. derivada y le igualé a 4, Ah, ok, no a 0. ya. Aplicando, ¿cómo se llama? ¿La de rol? No, para encontrar un sistema, perdón, una cuadrática, utilizando la función general de la cuadrática, yo tengo que x1 va a ser igual a 2.52. De tarea tienen que hacer esto, ¿eh? Y x2 va a ser igual a menos 0.52. ¿Cómo? Ahora la pregunta es, ¿estos pertenecen a nuestro intervalo? No. No, el 2.52 no pertenece. ¿Por qué? ¿Por qué ¿El no? 2.52 es mayor que 3? No. ¿Es menor que menos 2? Menor que -2, no. Ajá. No. Acuérdense No, que ahora entonces mis sí pertenece. intervalos son estos. Entonces sí pertenece. Y eso Entonces yo tengo que uno de mis puntos va a estar por aquí y el otro va a estar por aquí, ¿cierto? sí. Entonces, Pero, con esto, otra vez, sí cumple. Entonces lo que tenemos que sacar es la función esa, ¿verdad? De abajo, para ver cuánto vale. Ajá. Es decir, esto de aquí es, ¿cómo se llama? Mi valor promedio, ¿cierto? Entre estos dos puntos. Saqué el promedio. Lo que les dije que investigaran es que 3x al cuadrado menos 6x igual a 4 es x1 igual a 2.52 y que x2 es igual a menos 0.52. maestra, ¿y cómo supo eso? Ya les dije. O sea, ¿Hicimos la vez pasada? que lo evaluemos ahí. Ay, ¿qué? No sé. Que apliquen la chicharronera. Ah, ok. ¿Que quiere que nomás evaluemos eso? A ver si sí. Sí. Lo que pasa es que por las prisas les di el valor en lugar de que lo calculáramos. Entonces, para que chequen que no les estoy cuenteando. Porque qué tal si La los cuenteo. chicharronera. Ah, ya me acordé cuál es la La fórmula chicharronera. general de la cuadrática. Sí, sí. Maestra, Ajá. ya ve que habíamos agrandado la función a menos Creo que se cortó 3. Jess. ¿O fui yo? Bueno, Ya no te ¿me entendí. escucha? Sí, yo Ah, sí te escucho bien. En la función la habíamos agrandado en vez de menos 1 a 2 a menos 2 La a 3. función no, el intervalo. El intervalo. ¿Eso siempre lo tenemos que hacer o por qué lo hicimos así? Acuérdense que nada más estamos comprobando el teorema. Con el 0 sonaba muy obvio porque es parte del teorema el anterior. Les estaba demostrando que si yo agrando mi vecindad al tamaño que yo quiera, sigue cumpliendo. Va a haber ok. una función promedio o un C que me saque el promedio de todo. Ok, gracias. Eso era todo. ¿Puedo borrar? Entonces, maestra, en el teorema del punto medio, lo que tenemos que hacer es sacar el valor promedio. Ajá. O sea, voy a regresarme, bueno, voy a borrar y voy a regresarme a varias diapositivas. Regresarme, sabe. Ahí está. Y nada más déjenme borrar.
Ok, esto de aquí Ujú. fue lo que yo saqué que el resultado era 4. ¿Sí? Sí. Y ahora esto de aquí, el resultado también tiene que ser 4. Y esta C son mi X1 y mi X2. Y lo que demostré es esta parte de aquí. Ay, a ver. Que C pertenece a ese intervalo. Porque si se acuerdan, X1 era menos 0.5 redondeando y el otro era 2 punto algo. Dos. ¿Y eso cómo lo demostró? ¿Cuánto dijimos que valía B? 2.52. No, B. Ah, no. ¿Tres? ¿Y A cuánto valía? Menos 2. Entonces, a lo que estoy probando. Menos 0.5 pertenece a este intervalo y 2.2 pertenece a ese intervalo. ¿Por qué? Porque es menor a 3 y es mayor a menos 2 en ambos casos. Y eso es todo. Pero los puntos, o sea, el 2.5 y el 0. ¿Tantos? ¿De dónde salieron? Por la chicharronera, ¿no? Esto de aquí. F, la derivada de un punto igual a 4. Ah, Nuestra respuesta final, o sea, encontrar la función de C. Sí. Ok. el valor promedio lo igualo en la derivada. ¿Qué? A ver. No. Acuérdense qué es esto. Esto es el cambio promedio y esto es el cambio instantáneo. O sea, los 2 puntos son el cambio instantáneo. No. Esto de aquí es el promedio. Bueno, de Ok. hecho, aquí lo dice, promedio. Y la derivada es el instantáneo. Entonces me está diciendo que existe un punto donde el promedio y el instantáneo son iguales. Y que ese punto va a estar dentro de mi intervalo. Ok. Bien, borro y continuamos porque sí son varias diapositivas y... Ok, esta parte ya es como un poquito más sencillo porque ya son definiciones. ¿Cuándo una función es creciente y una función es decreciente? Creciente cuando aumenta. Creciente es cuando el Cuando su pendiente- resultado es negativo. Cuando su pendiente es positiva. Cuando es crece. creciente. Ujú. Y cuando decrece, ¿cierto? Es decir, hablando de la función, sin meternos con la derivada, si tengo dos puntos, si x1 es menor a x2 y la función lo cumple, entonces crece. Si al revés, tengo que x1 es menor y la función es mayor, entonces está decreciendo. ¿Sí? Es decir, este punto es menor que este, ¿cierto? Y yo puedo ver que en mi función pasa lo mismo. Sin embargo, de este lado, este punto es mayor que este. Pero las funciones no lo son. Uy, perdón, este punto es menor.
Véanlo desde el eje de las X. ¿Sí? ¿Dudas? No. Otra definición, Y ahí significa que es creciente intervalo. en el intervalo. El intervalo es cuando están iguales. No, el ¿O qué es el intervalo intervalo? es cualquiera A y B. Ok, O sea, ahí no te habla de toda la función, sino nada más de un pedazo de la función. de un puntito. Punto no, varios puntos sin ser infinitos. De los dos puntos, A y B. Ajá, todo lo que hay en medio de ellos. Ok. Y aquí, cuando tengo funciones que crecen y decrecen, se llaman monótonas. Esa es definición directa. Y ahora sí, lo que comentaba su compañera. Si mi pendiente es positiva, está creciendo. Si mi pendiente es negativa, está decreciendo. ¿Sí? Aquí no le cambié, es decreciente, ¿eh? Ok, ¿en qué intervalos de esta función es creciente y decreciente? Chicos, ¿todavía están ahí? Sí. Maestra, ¿cómo calcular eso? Aquí andamos. Calcula eso. Ok, otra vez vamos a usar la derivada, ¿cierto? Sí. Y tengo 3x cuadrada, ya se acabó la clase, menos 6x, ¿va? ¿Cuándo la derivada es igual a 0? Cuando hay un punto que vale 0. Ya habíamos calculado eso, ¿no? En la derivada, ¿cuándo x es igual a 0? En el punto 0. ¿Y cuál era el otro? En el punto 0 y en el punto 2. Creo. Tienen 2. Entonces, aquí mi función es 0, ¿verdad? Un número menor a 0. Menos 1. Un número entre el 0 y el 2. 1. Un número mayor a 2. 3. Ok. Sustituyan el 1 aquí. ¿Cuánto me da? ¿Dónde? ¿En la original? De la derivada. Menos 3. ¿0? Sustituyan el 1. Menos 3, ¿no? Que de hecho, espérense, aquí no es 3, ¿o sí? No. Menos 1 por 6. Perdón, menos 1 por menos 6. No, 1. No 6. What the fuck? Más 3. 9. En 1. Ahora sí me da menos 3, ¿cierto? Ujú. Y en 3. Aquí me va a dar 27 menos 18. 9. Positivo, ¿verdad? Sí. ¿Qué era lo que decía nuestro criterio? Si la derivada es mayor a 0, es creciente. Y si la derivada es menor a 0, es decreciente. ¿Qué quiere decir?
Maestra, Eu, ¿pero por qué da 9 ¿en dónde? cuando sustituimos -1? Ah, 27 entre 3 a 9. menos 1 al cuadrado. 1, Menos 1 al cuadrado 1, por 3. 3, Menos Eso es 1 por cuando menos 6. Menos 1 por menos 6. -6. Ah, ya vi, ya vi. Ya vi. ¿Sí? Gracias. Eso es para ver en qué puntos son ¿Crecientes o decrecientes? Y aquí vemos que son crecientes porque el valor es positivo, porque es 9 menos 2. Ajá. Ok, pero si fuese menos 9 sería decreciente. Sí. Ok, Maestra, ¿por qué se gracias. tomó como referencia el 0 y el 2? Porque son donde vale 0. Es decir, yo tengo mi eje de las X, ¿cierto? Y yo sé que aquí en 0 y en 2 va a ser creciente o decreciente, ¿cierto? Sí. O sea, aquí en estos puntos, ¿cuál es el valor de la pendiente? ¿Mm? 0. Va a ser 0, ¿cierto? Pero Ese el 2, ¿de dónde salió? ¿O solo se tomó así como referencia? No, es donde la pendiente es 0. Estos valores los sacamos anteriormente. Si esto yo lo igualo a 0, voy a tener dos valores, ¿cierto? Donde x1 vale 0 y x2 vale 2. Eso es cuando lo factorizamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Tengo estos tres intervalos. Aquí me está diciendo que va a subir. Aquí me está diciendo que va a bajar. Y aquí me está diciendo que va a subir. ¿Sí? O sea, de menos infinito a menos 1 va a ser creciente. De menos 1. Perdón, aquí a 0. De 0 a 2, ¿cómo va a ser? De 0 a 2, ¿cómo va a ser? Decreciente. Y de 2 a infinito. Ay, no entendí eso. A ver. ¿Cómo? Acuérdense que me estoy basando en esto de aquí. Si Sí. mi derivada es mayor a 0, ¿qué pasa? Pues es creciente. La función crece, ¿cierto? Y es esto que tengo aquí. Como es positivo, Ujú. mi función crece. Luego, si la función es menor que 0, decrece. Aquí, como es mi función, Pues decrece. entonces decrece. Y luego aquí es mayor, crece. Cuando vale 0 y cuando vale 2, ¿crece o decrece? Cuando vale 0 y 2. Están en el mismo lugar, o sea, están parejas, están paralelas, ¿no? Su determinante es 0. Ajá. Digo, su determinante no, su inclinación es 0. O sea, que están en el mismo valor en Y. Ajá. No tanto en el mismo valor de Y, sino que ahí es donde se hace el cambio. ¿Pero qué son esos puntos que sacó ahí abajo? ¿Cuáles? El de menos infinito a menos 1 y así. Son los intervalos. O sea, maestra, lo que está entre las celdas indica... ¿Puedo borrar todo? Ah,
Sí, yo tengo una pregunta rápida. Pero es que me dejan borrarlo. O sea, ¿ya tienen copia de eso? Sí. Ay. Perdón, es que me desespera que ya se me acabó el tiempo. Ok. Vamos a hacerlo con la gráfica. Sin importarme los valores de Y. ¿Sí? Aquí y aquí, donde son 0 y 2, ¿cómo dijimos que es la pendiente? Así, ¿no? Entonces, estas pendientes son 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Desde menos infinito hasta 0, ¿cómo van a ser las pendientes? Así. Donde cada m va a ser mayor a 0. Luego, de aquí a aquí, ¿cómo van a ser las pendientes? Y por último, las pendientes van a ser mayores que 0. Maestra, eso lo indicó las celdas que hicimos, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que ¿cómo? Voy a dejarles de compartir pantalla. ¿Sí tienen otros 10 minutitos que me regalen? Bueno, ya se fueron casi todos. Es que muchos exponían, maestra. Ah, Ay, es que ustedes tienen química. Sí. Mañana seguimos. Perdón, chicos, ¿por qué no me dicen? No, estamos a gusto, No, ¿cuál? Tienen química. No quiero que luego me echen la culpa con el profe y el profe termine regañándome. Nah. Pero bueno. No se preocupe, maestra. Ya expusimos ayer. Ah, por eso tan tranquilos. ¿Y qué? ¿No van a escuchar no. la exposición de sus compañeros? Yo no he expuesto, pero no hay pedo. Mañana seguimos. Nada más recuérdenme dónde nos quedamos, ¿va? Sí. Ok, Gracias. que tengan bonito día. Bye. Bye. Bye.